abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y hoy vamos a terminar el primer bloque, por decirlo así, de la enseñanza que estamos viendo sobre la iglesia como un cuerpo. A partir del próximo mes vamos a comenzar con Marcos nuevamente. Dejamos en Marcos 6:13, vamos ahora a Marcos 6:14 para ver la historia de un hombre que sufrió por servir. Es más, no solamente sufrió por servir, murió por servir. Y una de las roles o una de las trabajos o funciones de la iglesia es precisamente eso también. Si es necesario que suframos por él, dice el Señor, le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3. Entonces vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32 para tener una idea de dónde sale esta enseñanza que ha sido desconocida o poco enseñada en el cuerpo local, en la iglesia, que es precisamente eso, que la iglesia es un cuerpo. Y como un cuerpo, mis amados hermanos, debemos funcionar. Entonces, cada uno de los miembros que componen la congregación del Señor de los salvos es parte primeramente de la iglesia universal, la iglesia que la componen todos los creyentes, de todas las naciones, lenguas, tribus, de todas las edades. Pero el creyente está llamado a congregarse, a reunirse y a mostrarse en realidad, a desarrollarse en una iglesia local, como esta, en un grupo, en una comunidad, en una localidad, iglesia local. Y dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recuerden que aquí estamos viendo, no aplicando el ejemplo de Cristo o en el matrimonio, no, Cristo y la iglesia como la esposa en ese aspecto, sino estamos viendo el concepto de Cristo y la iglesia como un cuerpo. Entonces aquí también lo dice el apóstol Pablo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para tres cosas. Santificarla, ya habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y Pablo, como está hablando de un misterio que ya lo empieza a revelar en Efesios capítulo 3, él dice, yo les quiero contar algo que el Señor me reveló a mí, me mostró, pero es algo que Dios tenía escondido y que me ha dado la tarea a mí de mostrarlo. Pablo fue enviado a llevar el evangelio a los gentiles, así como Pedro fue enviado a llevar el evangelio a los judíos. Y ambos enseñaron de esta verdad en de diferentes formas. Pablo empieza con este ejemplo de Efesios 5:25 a revelarnos una gran verdad. Y por eso, hermanos, debemos considerarnos beneficiados, ¿sí? De esta gran misericordia del Señor y la gracia del Señor al permitirnos, hermanos, en verdad, ser depositarios de una verdad que había estado escondida, de una revelación que no todos van a entender. Mi oración, hermanos, es que podamos entender esta verdad y no solamente entender esta verdad, sino vivir esta verdad, porque si no se quedaría simplemente en mero conocimiento y si no hay práctica, no crecemos. Y dice, sigo leyendo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5:25 al 32. Porque nadie aborreció a su propio cuerpo. Que Pablo empieza a introducir la palabra cuerpo, ¿no? Nadie aborreció a su propio, jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque, dice una verdad, somos miembros de su cuerpo. Ya vuelve a usar un adjetivo ya directo, posesivo, su cuerpo. Nosotros somos parte de su cuerpo. Ahora dice una verdad también en la última parte del verso 32. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y aquí donde Pablo dice, por eso estoy en realidad dando este ejemplo, aunque la aplicación es válida para el matrimonio, como los esposos debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Pablo enfoca a lo último en que es un misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y por eso vamos al verso que él menciona aquí,
dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este verso está en Génesis capítulo 2, ¿cierto? Ya antes de comenzar la historia de la caída del hombre, dice en Génesis 2, 24 y 25, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Vamos ahí? ¿Me están siguiendo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, hemos visto 4 puntos hasta ahora y vamos a ver el último ya. Y a partir del próximo jueves, bueno, no este jueves, sino dentro de 15 días, vamos a retomar con Marcos capítulo 6, versículo 14, por un mes, y después volvemos a asuntos de la iglesia local para seguir viendo la iglesia como un cuerpo. Si el tiempo lo permite, lo veremos a través de la historia en Israel. ¿Cómo se ve la iglesia como un cuerpo en Israel? Porque ya fue en este ejemplo de Génesis, en el primer Adán que fracasó. Ahora vamos a tratar de verlo en la iglesia como un cuerpo, en el pueblo de Israel, o si el tiempo lo permite, pasamos más adelante para ver de algunos conceptos más directos sobre esto que nos corresponde aprender y vivir, hermano. Entonces, 4 puntos que hasta ahora hemos visto. Dios siempre tiene un propósito. Eso fue lo que ya vimos. Dios al crear al hombre o al dar orden a su creación en Génesis capítulo 1, lo hizo con un propósito. Y ese propósito está revelado en Efesios 1, 3 al 5. Miremos Efesios 1, 3 al 5, porque Pablo habla de una gran verdad que tiene que ver con que el Señor no es un Dios de improvisación. Dios predetermina todo. Mira, incluso ustedes, hermanos, que están aquí en esta noche, yo ya lo creo así cada vez más, sin demeritar y sin quitar la responsabilidad del hombre de escoger, obviamente, porque Dios le da al hombre la capacidad de elegir, así como le dio a Adán la capacidad de obedecer y le dijo, llenen la tierra, sojuzguenla, multiplíquense, fructifíquense y administre este huerto y de todos los árboles pueden comer, menos de ese. Y dio una orden. Y el hombre tuvo la opción de escoger, decidir, obedecer o no obedecer. Desafortunadamente, desobedeció. Ahora, para los que el Señor te está mostrando su propósito, Efesios 1, 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él. Mire, cada uno de ustedes, hermanos, fue escogido por Dios. Dios les preparó el ambiente, les envió las personas, ¿verdad? Le dio la inteligencia y el deseo por medio de él también. Todo viene de él para querer conocerle. Y por eso dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios tiene un propósito. Y la creación de Génesis está basada en el propósito de Dios, ¿verdad? Dios sabía que el hombre pecaría y él preparó aún así la promesa en Génesis 3:15 y preparó también a partir de Génesis comienza un hilo conductor que va a verse reflejado y ya culminado en la cruz del Calvario. Un hilo de sangre, porque él comienza una historia a través del pueblo de Israel, ¿no? Con los patriarcas, Abel y toda la descendencia. Lo vemos en Mateo capítulo 3 y en Lucas capítulo 3 y en Mateo capítulo 1, la descendencia del Señor Jesús. Y vemos cómo todas comienzan a partir de Génesis. ¿Cómo se llama Jesús ahora? El postrer Adán, porque se le compara con el primer Adán que fracasó, pero este postrer Adán trajo victoria y restauración. Segundo punto, fuimos creados, o Dios creó a la iglesia también, porque lo estamos aplicando para nosotros, y en este caso Adán y Eva, para que reflejaran la gloria de Dios, para que ellos mostraran la gloria de él. La iglesia como cuerpo entonces representa a Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Ahí dice, ¿no? El hombre no conoce a Dios sino por medio de la naturaleza, por medio de su conciencia y por medio de lo que él revela. En este caso, él revela o él se revela a través de la iglesia. Nosotros, hermanos, damos testimonio ante el mundo de la creación de Dios, de lo que Dios y del propósito de Dios al crear. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 20. Yo lo tenía aquí en la traducción viviente. Creo que Elena tiene una traducción, versión internacional que es parecida, ¿no? Pero yo no bajé mi Biblia, pero lo voy a leer en el Reina Valera, ¿no? Síganme. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de él,
Su eterno poder y idea se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, o sea, desde que comenzó el jardín de Edén, creado Adán y Eva. Dice, si, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces Dios se manifiesta por medio de las cosas hechas. ¿Qué hizo él? La creación. Así sabemos que existe un Dios. ¿Cómo sabemos que existe un Dios? Nuestra conciencia, habla nuestra conciencia. Pero también ¿cómo sabemos que existe un Dios? Por su cuerpo, la iglesia. Por eso dice, por medio de las cosas hechas, se hacen claramente visibles, de modo que no tienen excusa. Entonces la gente va a estar mirando. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hermanos, somos cartas, como dice. Somos la lámpara de Dios en ese mundo de oscuridad. En la circunstancia en la que Dios nos haya llamado. Hablábamos con Norberto ahora al comienzo de la reunión, el Norberto Primo, Elizabeth, que nos está acompañando, y hablamos de eso precisamente. Las diversas formas en que Dios nos habló, ¿no? En diversas circunstancias, en diversas crisis, o en situaciones de prueba, o en situaciones de no prueba, pero Él nos llevó a conocerle solo por medio de Él, hermano. Porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Un muerto no reacciona, un muerto no vive, un muerto no actúa. Solo Dios da vida y nos permite entonces de esta forma reflejar la gloria de Dios. Tercer punto, fuimos creados para vivir en comunión y en comunidad. Por eso dice el Señor en Génesis capítulo 2, porque Génesis capítulo 2 da más detalles del propósito de Dios. Y dice el Señor en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Porque él va a representar con la creación de Adán a un postrer Adán, llamado ¿cómo? Jesucristo, ¿no? Este se llama el primer Adán. Vendrá uno más adelante, el postrer Adán, el Adán perfecto. Y ese Adán perfecto también necesita, o como dice, vamos a aplicarlo para entenderlo, no es bueno que ese postrer Adán esté solo, le haré ayuda idónea. Sí, estoy transliterando, ¿no? Pasando las palabras que el Señor le dijo a Adán, el primer Adán. No es bueno que este primer Adán esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, si lo pasamos ahora para aplicación y entenderlo, no es bueno que el postrer Adán esté solo, sea Cristo, le haré ayuda idónea. ¿Quién es la ayuda idónea? Nosotros, hermanos. Entonces vamos entendiendo esta gran y maravillosa verdad. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, ¿no? Hay algunas personas que dicen, bueno, hablando, he escuchado a algunas esposas decir, bueno, yo sé que mi esposo es mi cabeza, pero yo soy el cuello. No, aquí no hay cuellos. O somos el cuerpo o somos la cabeza. Sí, porque algunas, yo he escuchado, no, pero es que somos el cuello. No, la Biblia no habla de cuello, habla de cabeza y cuerpo. La cabeza Cristo, cuerpo la iglesia. No hay cuellos. ¿Sí me entienden el ejemplo, no? Pero se aplica también al concepto humano de vivir como un cuerpo. Entonces, fuimos creados para vivir en comunión y en comunidad. Y por eso el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor nos está formando. Por eso dice en Efesios, para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, inmaculada. Eso es lo que el Señor está haciendo en todos nosotros, en muchas circunstancias, puliéndonos, mejorándonos, como el alfarero, ¿no? Con el barro le va quitando sus asperezas hasta hacer una figura perfecta. Creados para vivir y tener responsabilidades también. Cuarto principio, resumiendo todo lo que vimos hasta ahora en este mes, creados para mostrar el orden de Dios. Porque Dios es un Dios de ¿qué? Orden. Donde hay desorden, no está Dios. Por eso la Biblia da una serie de pasos para vivir en orden. Por ejemplo, en un hogar hay un orden. ¿Cuál es el orden del hogar? El varón es cabeza del hogar, autoridad representativa de Cristo en el hogar. Él es el proveedor espiritual, el proveedor emocional, el proveedor material y el proveedor de intimidad para su esposa y sus hijos en lo espiritual también. Pero hay un orden, ¿no? Desafortunadamente hoy se está incluyendo de una manera ya muy escondida, se ha metido un desorden en las iglesias invirtiendo los valores que Dios ya ha dejado en la escritura. Bien, y ustedes ya hablamos de eso, sobre el feminismo que hoy día se me ha metido, ¿verdad? Pero es muy diferente el feminismo, que no tiene nada que ver con la palabra, a ser femeninas. Por eso estamos enseñando, bueno, mi esposa me decía, enseña este sábado, pero no se pudo, no sé, porque vuelvo con los caballeros para continuar el tema de 1 Timoteo, pero estamos enseñando sobre cómo las hermanas, ustedes tienen una gran responsabilidad en el soporte espiritual de sus esposos y de los varones siervos, orando, en sujeción, en decoro, en su vestir y en, bueno, en cosas que reflejen lo que internamente ustedes ya son. Y así debe ser la iglesia, ¿no?
La iglesia está llamada a mostrar un orden. La iglesia como cuerpo se desarrolla y crece en un orden. Y lo hemos visto ya, no vamos a profundizar ahí por el momento. Y hoy vamos a ver el último punto, que es creados para hacer ¿qué? Efesios 2:24, una sola carne. Y es muy interesante este término, ¿no? Muy interesante porque en Génesis 2, como dije, nos da más detalles de la historia de la creación del hombre. Y él dio unos principios, y los mencionamos el jueves, que son para el varón, porque esos fueron dados antes de que él crease la mujer. Y le dio al hombre, en Génesis 2:7, principio de autoridad, ¿verdad? Y más adelante, cuando crea la mujer del hombre, le da también un rol o un lugar a la mujer, no para estar por encima del hombre, ¿verdad? Por eso el hombre no debe pisotear, ¿verdad?, a la mujer en ese aspecto, en ese falso machismo, porque así como hay un feminismo cristiano mentiroso, también hay un machismo cristiano mentiroso. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, el principio de la autoridad del hombre, ¿por qué? Porque Adán fue creado primero que Eva, dice en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él, ¿qué dice? Aliento de vida. Lo formó a su imagen, conforme a su semejanza. La mujer también es a imagen y semejanza de Dios, pero ¿a través de quién? Del varón, porque la mujer fue tomada del costado del hombre. Pero igual ustedes, hermanas, hablando de este concepto, somos en Cristo en igualdad de condiciones, pero este principio está en la escritura ya mencionado. Otro principio de autoridad, para que ustedes vayan anotando ahí en sus hojitas, es la responsabilidad del hombre en función de su creación. La primera es la autoridad del hombre que Dios le da por haber sido creado primero. Y el principio es la responsabilidad del hombre por haber sido también creado, ¿no? El primero es en el orden, cómo va, ahora es la responsabilidad. Dios lo colocó en el huerto, según Génesis capítulo 2, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto. Fíjense, interesante lo que dice acá en Génesis 2:8. Creó un huerto, plantó un huerto. Interesante, ¿no? Y Dios mismo, ¿no? A un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Él plantó. Fácil hubiera sido creado. Creó un árbol allí, una fuente de agua por allá. No, él plantó. Él cultivó en cierta forma, digámoslo así. Así como cuando el hombre pecó, ¿se acuerdan cuando ellos estaban escondidos porque pecaron y el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? Ay, Señor, porque escuché tu voz y me escondí y tuve miedo. ¿Quién le dijo eso? Porque el Señor dijo, él sabía, obviamente, pero era para dejarnos la enseñanza. ¿Acaso comiste del árbol que dije que no comiera? Porque los hombres se dieron cuenta de su desnudez delante de Dios por su pecado. ¿Qué hizo el Señor? Ellos estaban cubiertos con un vestido de higuera, de planta, ¿no? Desde el cuello hasta los pies, porque su desnudez para ellos era terrible. ¿Qué hizo el Señor? Fue, ¿verdad? Y mató, o sea, quitó la vida a un cordero, porque hizo un animal con pieles y les hizo vestidos y los cubrió y los expulsó del paraíso. Terrible, ¿no? Terrible. Pero Dios mismo bajó y quitó la vida a una de sus criaturas para con ellos vestir al hombre que había pecado. ¿Es Dios misericordioso? Claro. Algunos nos critican a nosotros, nos dicen, Dios no es Dios de misericordia, Él no es paciente. ¿Cómo es posible que haya echado a Adán y Eva inmediatamente del paraíso? ¿Por qué no les dio otra oportunidad? Se la dio. Porque el Señor le dijo a Adán, cuando le entregó la responsabilidad de huerto, dice, porque el día que él comiere, cuando él comieres, morirás. La palabra morir en Génesis es tánatos, que significa morirse, como cuando uno, al que le da el infarto, murió, o al que muere por accidente, murió. Adán tenía que haber sido muerto instantáneamente ahí. Su vida se hubiera quitado. Pero Dios no se la quitó. ¿Es Dios misericordioso? Claro. Y paciente. Así los demás digan, no es un Dios de misericordia. Sí. Adán tuvo que haber muerto inmediatamente, humanamente hablando, morir. Pero Dios no le quitó la vida. Murió espiritualmente. Lo expulsó del Edén y comienza la historia del hombre en este mundo. El principio de la responsabilidad del hombre en función de su creación. El principio del sacerdocio del hombre. Dios le dio a él responsabilidades y privilegios. Le dio dos, yo ya saqué dos responsabilidades que eran administrar. Entonces el Señor Dios toma al hombre y lo puso en el huerto de él para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15. Obedecer. Administrar, ¿qué es? Responsabilidad o privilegio. Administrar es responsabilidad o un privilegio. Una responsabilidad.
¿cierto? Lo otro que le dijo fue, y ordenó el Señor Dios al hombre, en Génesis 2, 15 al 17, ¿no? Dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué le pidió el Señor a Adán? Obediencia. ¿Qué era eso? Responsabilidad o privilegio. Obedecer, ¿qué es? Responsabilidad, hermano. Por eso la escritura se obedece, ¿no? Hay hermanos que uno les dice la verdad aquí y se demoran en obedecer. Llamémosla así, por dar un ejemplo. Yo me demoro muchas veces en obedecer. ¿Eso es obediencia? La obediencia debe ser inmediata, es desobediencia. Recuerden eso. El Señor da en su palabra algo, hay que hacerlo. El Señor nos está mostrando ser iglesia como un cuerpo, hay que vivir como un cuerpo. Cada uno de ustedes en su función. Ninguno es menos que nadie. Aquí por eso, cuando algunos me dicen, ay, usted es el pastor, yo no soy. En esta semana me salió un servicio por aplicación y me salió aquí en la esquina de la casa. Yo estaba en la fila de los colectivos y la dirección era aquí a la vueltica. Entonces llamé a la clienta, al cliente, ya estoy aquí esperando. ¿Usted está en la ferretería? Sí, estoy en la ferretería. Cuando vi que bajan dos personas aquí por la calle, y dicen, ay, es el pastor. Resulta que hay unos hermanos que viven detrás de nosotros. Ellos son los que están allá. Ay, supimos que era usted porque usted es el pastor. No, pero es que yo no soy pastor. ¿Cómo así? Bueno, y ahí tuvimos como 20 minutos para hablar mientras lo lleva al servicio. Y yo les expliqué, no, yo no soy pastor, soy un siervo como cualquiera de mis hermanos y estamos ahí en igualdad de condiciones. Una idea de lo que el Señor quiere también enseñar. Administrar y obedecer, hermanos, es responsabilidad. Ahora, le dio compañía, Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, así como la iglesia está siendo formada para hacer ayuda idónea de Cristo, de esta manera, ¿verdad? La mujer fue creada también para hacer ayuda idónea para él. Génesis 2:18. ¿Qué es la compañía? ¿Una responsabilidad o un privilegio? Privilegio. Un regalo. Por eso nuestras esposas son un regalo, ¿sí? Y nosotros también somos un regalo. Entonces, quiero que seamos en igualdad de condiciones. Y también dice, le haré ayuda idónea. Fíjense el término le haré, ¿no? Él no dijo, hágase ayuda idónea, fórmese ayuda idónea, sino él hará. ¿Cómo está haciendo el Señor para que ustedes, hermanas, sean ayuda idónea? ¿De qué manera? Porque Él está obrando en ustedes. Él está actuando a través de ustedes. Y lo estamos viendo a través de su testimonio y su forma de vivir, para que sean la ayuda idónea del varón, sean las hermanas solteras, también hablando de las siervas, que son solteras como las casas, respaldando la responsabilidad del sacerdocio del varón en la iglesia local, ¿cierto? Tanto del esposo como de los otros varones que estamos aquí reuniendo. ¿Ayuda idónea es privilegio o responsabilidad? Privilegio. Regalo de Dios, porque Él forma, Él crea, ¿no? Muy bien. ¿Cómo era el Edén? El Edén era un reflejo, o en realidad como un modelo de la gloria de Dios. Fíjense que en Génesis, en Apocalipsis capítulo 22, se ven muchas cosas que estaban en el huerto del Edén. Por ejemplo, está el árbol de la ciencia del bien y el mal. Está el árbol de la vida. Y está en la descripción que da en Apocalipsis 22, 21 y 22, hasta a terminar Apocalipsis, muchas cosas que se vean en el Edén, ¿no? Toda la creación perfecta de Dios ha sido restaurada nuevamente. ¿Ese Edén dónde está ahora? ¿Dónde está ahora ese Edén? Localmente, terrenalmente estaba en un lugar, ahí está la ubicación, ¿no? En la desviación del Tigris Éufrates en el país que hoy se llama Irak, pero ese Edén ya no está ahí. ¿Dónde está ese Edén ahora? En los cielos, en cierta manera, porque ahí fue el modelo que Dios, en una forma de entenderlo, lo sacó y lo puso en tierra. Entonces, el huerto de Edén fue morada de Dios sobre la tierra, el lugar donde el primer Adán y su ayuda y compañera, Cristo y la iglesia, hablando ya de postrer Adán, debían adorar y tener comunión con Dios, ¿cierto? Pero tristemente aquí lo que vamos viendo, tenemos el relato de la caída en pecado de Adán y Eva y cómo se escondieron de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, la mayor pérdida de la caída no fue la expulsión de Adán y Eva del paraíso. ¿Qué fue lo que ellos perdieron? La comunión con Dios, exactamente. El poder estar en la presencia inmediata de Dios. ¿Cómo es ahora? El postrer Adán, Cristo, restauró todo. Cuando decimos restauró, Él no cogió un pedazo aquí, un pedazo acá y formó un Frankenstein espiritual. No, nos ha transformado no por retazos. Ninguno de ustedes, hermanos, son retazos de la obra de Dios. Todos hemos sido hechos de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura. Y nueva es nueva, hermano. No es que ahí yo tengo de mi vida pasada, no, nada. Usted no puede estar viendo como antiguamente vivía, no puede estar hablando como antiguamente hablaba, no puede estar comportándose como antiguamente se comportaba. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:11, creo, y esto era alguno, hablando de una serie de comportamientos de algunos hermanos en los Corintios. Pablo les dice, ustedes eran algunos, y menciona unos casos terribles ahí de cómo era la vida de ellos, pero ya habéis sido comprados, ¿verdad? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido hechos diferentes por Cristo Jesús. Es el verso que me acabo de acordar, creo que es 1 Corintios 6:11, si mal no recuerdo. Entonces Dios iba a manifestar su presencia en el huerto del Edén de una manera muy especial, de forma similar a como iba a suceder más adelante, por ejemplo, en el tabernáculo. En el tabernáculo, en el templo que Dios formó, también se ven figuras del huerto del Edén, ¿verdad? Hay, dice acá, por ejemplo, querubines que están en el huerto del Edén, él los pone en el templo, y hay partes del diseño del Edén que están en el templo, perdón, para recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Eso está en el templo y también estaban en el tabernáculo. Querubines, por ejemplo, que guardaron el jardín. Dos querubines, por ejemplo, están en el lugar santísimo. Y Dios quería que recordáramos en el huerto del Edén, perdón, el paraíso, al ver el tabernáculo y el templo. Por eso, hermanos, como dije, cuando se describe la morada final de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, se incluyen esos elementos, entre ellos que mencioné que están en Apocalipsis. Colosenses 1:16. 1 Corintios 6:11, ya lo encontré, pero lo leo para que ustedes mientras buscan Colosenses. 1 Corintios 6:11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice una gran verdad. Y esto, ¿qué erais? Algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí somos a unas cosas que Pablo dijo? ¿Cuántos de aquí somos? Ya no somos, debería ser la respuesta. No. Ya no somos más lo que Pablo dijo aquí en 1 Corintios 6:9-11. Ahora somos distintos. Por eso Colosenses 1:16, vamos a buscar Colosenses 1:16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de él y para él. La iglesia fue creada ¿para quién? Para él. La iglesia no fue creada para una denominación, ni para Calvino, ni Lutero, ni para Wesley, ni para nadie, hermanamente, ni para el pastor, ni para el profeta, ni para nadie, solo para Cristo. Por eso recordamos esa frase que a mí me impactó hace 15, mucho ya, me caló mucho cuando escuché el mensaje. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y ese debe ser nuestro enfoque siempre. Entonces, Efesios 5:21-32 que leímos al principio, nos dice rápidamente cuáles son los propósitos de Dios y los menciono. Por ejemplo, vamos a ver desde el verso 22 de Efesios 5, ya para terminar en esa última frase, Colosenses 5, perdón, Efesios 5:22. Y dice desde el 21, es donde comienza, dice, disculpen, ya, ahora sí. 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora dice casadas. Recuerden que aquí también da el ejemplo para los matrimonios, pero también de la esposa, la iglesia, como cuerpo de Cristo y como la esposa de Cristo, ¿no? Entonces, iglesias o hermanos de la iglesia estén sujetas a su propio marido como al Señor, o sea, Cristo como el Señor que es, ¿sí? Habla de eso. Ser honrado en la sujeción y en la obediencia es lo que Cristo busca en la iglesia. También en el verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, Cristo quiere ser honrado en la iglesia. Cristo quiere que la iglesia lo tenga él como la cabeza que guía los destinos de la iglesia.
Yo en este momento muevo mi mano y mi mano no actúa voluntariamente, sino porque mi cerebro le da órdenes a mi mano, ¿cierto? Mi mano. Hay el síndrome que se llama el síndrome de la mano fantasma, ¿no? Cuando a usted le amputan un miembro, en este caso me quitaran mi brazo por un tiempo, iba a sentir que mi brazo está ahí, porque aunque no tenga brazo, porque mi cuerpo aún no ha asimilado que ya no hay un brazo ahí, sigue enviando órdenes a ese brazo. La iglesia del Señor como cuerpo no está llamada a ser una iglesia amputada. O sea, aquí debemos estar completos, 2 piernas, 2 brazos, ¿no? Pero desafortunadamente a veces toca amputar, como dice el Señor en Mateo, ¿no? Si tu mano te da ocasión de caer, sácala. A veces hay que sacar hermanos que son manos o hermanos que son piernas, en cierta forma, para entender ese ejemplo que el Señor en Mateo también aplicándolo a la iglesia. Entonces, hermanos, Dios no quiere que seamos amputados espiritualmente. Un cuerpo perfecto para Cristo. También dice en el verso 23, la segunda parte del verso 23, dice que Cristo, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En Efesios 5:23, la segunda parte, dice que la iglesia sea su cuerpo y Cristo quiere ser el salvador de la iglesia. Por eso, hermanos, nos cuidamos mucho de ir a la escritura. Aún no soy bautista, pero creo mucho porque es bíblico también, aunque como concepto de iglesia no lo vivamos siempre. El concepto bautista de los 5 del tulip que llaman en la predestinación y los demás, bueno, no voy a hablar de eso, pero sí creo en la sola escritura. Yo debo ir a la verdad de Dios para saber qué es lo que Dios quiere, cómo debo vivir como hijo de Dios. No tradiciones de hombres, no tradiciones de iglesia, no enseñanzas humanas. Por eso, hermanos, cuando enseñemos, ustedes deben ir a la escritura. Este domingo vuelvo a tener el privilegio de enseñarles otra vez, y otra vez. Pero no voy a enseñarles yo solo soy un instrumento y yo enseñaré, pero ustedes van a la escritura, van a tener la Biblia en sus manos, van a aprender del Señor. Vamos a ver al Señor a partir de Tesalonicenses, porque una hermanita me dijo, ay hermano, hable del Señor, del Apocalipsis, hable de la venida del Señor, y preparé con mucho amor, porque las cosas se fueron dando, y cuando iba a darle la primera enseñanza, la hermanita no vino. Se perdió la primera enseñanza, pero tengo la segunda enseñanza, entonces ahí va a volver a retomar. La hermanita, si está ahí que me está escuchando, venga el domingo para aprovechar. Pero no, si no aprovecha, ya lo aprovecharán ustedes. Porque, hermano, debemos enseñar eso, que la iglesia tiene una cabeza que se llama Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene un Salvador. Y en el verso 24, ¿qué dice? Así también las casadas, dice, estén sujetas, lo estén a sus maridos en todos, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, sujetos a Cristo, hermano. No se trata de nosotros. Que la iglesia ha sido amada por Cristo, que Cristo se entregó por la iglesia, ¿verdad? Para santificarla, para presentársela a sí mismo. Nosotros, aquí no va a presentar el Señor a 1, a 2 o a 3, sino a toda la comunión en general. Toda esta localidad en Santa María, en este barrio, estamos llamados a ser santificados y también ser presentados delante de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Adán? Vamos para terminar en Génesis 2, 23 al 25. Y aquí volvemos y así como al comenzar, Pablo mencionó este verso en Efesios 5, 24, 5, 32, 31, 32. Lo terminamos en Génesis 2, 24 y 25. Porque ¿cuál es el fin de la iglesia? ¿Por qué creó Dios al hombre y a la mujer? El fin último que está y que mencionó Pablo en Efesios. Para llegar a ser una sola carne. Los esposos están llamados a ser una sola carne. No solamente en lo íntimo, estamos leyendo, estoy relacionando Efesios 5:32 y también Génesis, que es el verso, ¿no? Llegar a ser una sola carne. Dice en Génesis 2:23 al 25. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué dice Cristo en la iglesia? Lo mismo. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y, ¿qué dice el Señor ahí en Génesis, que lo menciona Pablo? Serán una sola carne. Y Pablo dice, no, grande es este misterio, pero recuerden, yo lo digo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces, nosotros estamos llamados a ser una sola carne
con el Señor. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra ser una sola carne en el Señor? Bueno, como las buenas telenovelas, eso queda para el próximo capítulo, enseñar eso, porque si no es que como digo, hermano, uno empieza a estudiar, pero uno toca como nadito de perro, por encimita, porque uno ve tantas riquezas que uno quisiera zambullirse y profundizar, y no alcanza el tiempo, hermanos. Yo quisiera enseñarles las 24 horas, pero ustedes no aguantan que yo les enseñe 24 horas, 7 días a la semana. Debemos hacer un challenger, ¿no? A ver cuánto aguantamos estudiando la escritura continuamente. Hermanos, estaré dispuesto cuando ustedes quieran, porque hermanos, hay tanto por aprender. Pero volvamos a Génesis para terminar en estos minuticos, ¿no? El Señor describe la nueva condición de la relación entre Adán y Eva, que es figura de la relación de Cristo y la iglesia. En su estructura, o sea, quiere decir, por eso el Señor usa muchos ejemplos, cuerpo, usa huesos, por ejemplo, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Ya conocen ese verso, deben conocerlo. Si yo dijeran, repitámoslo, lo diríamos sin leer la Biblia, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Efesios también el Señor habla de coyunturas, tuétanos, huesos, porque el cuerpo es una estructura. Entonces estamos llamados en su estructura a ser como el parte del Señor. Entonces hay hermanos que son ligamentos, hay hermanos que son coyunturas, ¿verdad? Hay hermanos que son músculos que sostienen, hay hermanos que son piernas, hay hermanos que son brazos, hay hermanos que son oídos, hay hermanos que son boca para hablar, no lengua para chismosear, sino boca para hablar, ¿verdad? Hay hermanos que son ojos para ver. Hermano, un cuerpo es perfecto y cada uno de ustedes tiene una función. Averigüe cuál es la función suya en el cuerpo local. Es su tarea. La tarea nuestra como pastores es enseñar cómo crecer o cómo hacer que esa función se desarrolle perfecto en la iglesia. Muy bien, punto 2, porque en su identificación y posición, primero en su estructura, es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Identificación y posición, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Eso significa ¿qué? ¿Qué aspecto de posición e identificación? Propiedad, ¿verdad? No fue sacada de otro, fue directamente del cuerpo de Adán, ¿no? Hueso, carne, de mí. Por eso Cristo puede decir que Él es el Señor, ¿no? Debemos ver en esos términos identificación y posición. ¿De quién somos ahora? De Cristo, hermano. ¿Por quién debemos vivir? Por Cristo, hermano. ¿A quién debemos enseñar? A Cristo, hermano. ¿Por quién debemos morir? Por Cristo, hermano. Y esta iglesia debe desarrollarse a través de Cristo, hermano. Esa es y yo espero en el Señor y oro mucho y me angustio cuando a veces las cosas como parecen no funcionar, pero estamos en el plan, en el proceso de Dios. Ustedes ya son responsables al entender esto y escuchar esto. Ustedes son responsables. Yo voy a hacer mi tarea que me corresponde en el cuerpo. La haré. Pero a ustedes les corresponde hacer las que les toca a ustedes en el mismo cuerpo. Entonces, hermanos, identificación y posición tiene que ver con identidad, ¿no? Tiene que ver con el orden establecido con el Señor en autoridad, en sujeción y también en ayuda mutua. ¿Por qué aquí no hay pastoras? Un ejemplo rápido para tomar. ¿Por qué no hay pastoras? ¿Por qué no hay pastoras? Rápidamente para que... No va de acuerdo a lo que dice la palabra, hermano. Porque no va de acuerdo a lo que dice la palabra. La tiene el hombre, correcto, porque la palabra de Dios no enseña, pero sí habla de ayuda idónea, ¿cierto? Vimos con las hermanitas Tito, las ancianas, las mujeres maduras en edad, pero también maduras espiritualmente, enseñen, ¿verdad? Eso también, no hay ese término, esa posición de pastorado femenino, está el pastorado del hombre, del varón, porque ese fue el concepto que Dios dejó y en su orden así debemos actuar. Y la mujer no por eso debe considerarse menos, ni jamás lo será en esta congregación. Muy bien, tercer punto, en el propósito, no solamente en su estructura, huesos, carne, mi carne, huesos, mis huesos, en su identificación y posición, esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Tercero, en el propósito, dejará el hombre a su padre, a su madre, y fíjense el concepto, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo nos unimos a Cristo, hermanos? ¿Cómo nos unimos? Denme rápido para que se escuche ya rápido ideas de cómo nos unimos a Cristo. ¿Cómo somos una sola carne en Cristo? A ver. Siendo bautizados por el Espíritu. No, Miguel, eso nos incluye ser el cuerpo, pero ¿cómo somos una carne con Cristo? Es como le diga, va más allá de lo que dijo Miguel. Miguel dijo correctamente el principio donde todo comienza. Fuimos
hechos o fuimos hechos parte del cuerpo por el Espíritu. ¿Cómo somos una sola carne en Cristo? ¿Cómo soy una sola carne con mi esposa? Ah, bien, comunión, cercanía. Ese es el primer arranque, perdón. ¿Cuántas veces oramos nosotros al Señor en intimidad, en cercanía? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué más? Hay comunión, hay comunicación. ¿Qué más? ¿Qué más? Una sola carne. ¿Qué más? Debe haber fidelidad. que lo digo, hay que Fidelidad, permanecer hermano. en fidelidad, ¿cierto? El Señor usa muchos ejemplos en la Biblia cuando habla de Israel y él, en su relación de él, como la amada en el adulterio, fidelidad, ¿no? Él que muchas veces quiso, Israel le falló en fallar a su pacto. Tenemos un pacto con el Señor, hermano. Entonces, fidelidad, ¿verdad? ¿Qué más? Comunicación, intimidad, sujeción, Amor. obediencia, amor, servicio. Todo eso nos hace una sola carne. El hombre entrega, pero el hombre delante y la mujer respaldando. Entrega una carne primero con Cristo y luego entre nosotros. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Unidad, amor, cuidado. Si alguno falta, estar pendiente. Si alguno está enfermo, estar orando. ¿Verdad? Hoy recibí noticias pues no buenas noticias, de lo que Claudita mandó por el WhatsApp del nieto del hermano Ricardo, de Owen. Y Owen tiene ya diagnosticado un cáncer en un 80%. Me dijeron, hay que orar fuerte, hermano. Tiene apenas 4 añitos. Dios le conceda misericordia, ¿cierto? ¿Cómo estarán? Debemos orar por Jonathan, su padre y su mamá, por el abuelo Ricardo, obviamente. ¿Cómo estarán? Oremos. Ellos de pronto no nos conocen. Ricardo sí nos conoce, pero de pronto Jonathan no nos conoce porque él salió de acá, recién nació aquí en Colombia, partieron para los Estados Unidos. Pero aquí vamos a estar orando por él, como un cuerpo, por Owen, que se llama el niño que está ahora enfermo. ¿Qué más? Por los que están desanimados, por los que están desalentados, por los que están en desobediencia, hay que orar por ellos, hay que buscar traerlos. Y por último, termino en su identidad. ¿Cómo se identifican la iglesia? Como un cuerpo. Dice acá, y andaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué es lo que no avergüenza al hombre? ¿Qué es lo que avergüenza al hombre? Perdón. El pecado. El pecado. Esta fue la primera reacción que tuvo Adán cuando pecó. Se avergonzaron y se escondieron. Y eso es lo que Dios busca, que estemos desnudos delante del cómo. ¿Qué significa desnudos delante de Cristo? Si fuéramos la esposa. Santificados. Limpios. Él puede mirarnos y, Señor, ¿qué tengo? A ver, mírame, Señor, escudriñame. Si atrevemos a decirle, Señor, mírame, aquí estoy. Escudriñame, Señor. Mírame si hay en mi pensamiento iniquidad y en mi pensamiento de acción de maldad. Podemos estar desnudos delante del Señor, ¿no? Como iglesia, que Él vea, hermanos, una comunión no perfecta, porque es imposible, pero sí en la perfección, buscando esa santificación en mucho amor, mucho cuidado, mucho respeto, mucho temor, mucha obediencia. Señor, Él puede mirar a la iglesia y qué decir. ¿Qué puede decir de nosotros? Ojalá que no diga como le digo a las iglesias en Éfeso o en Apocalipsis, ¿no? Tengo algo contra ti. Y comenzaba. Y tengo algo contra ti. ¿Qué puede tener el Señor contra nosotros? Ojalá nada, hermanos. Esa es la idea. Que el Señor no ve a nosotros como la iglesia, creo que fue la de Filadelfia, fue la única que no, en cierta manera, no encontró falla. Pero que el Señor diga, tengo algo contra ti, Carlos, tengo algo contra ti, Silvia, tengo algo contra ti, Miguel, tengo algo contra la iglesia. Que el Señor no lo diga. Esa es la tarea. No mía, solamente mía, obviamente, de todos nosotros. La tarea que Dios le encomendó a Adán y Eva era llenar la tierra de imágenes de él, ¿cierto? Que dominarían, ejercerían autoridad sobre la creación, lo mismo que la iglesia está llamada a hacer en el aspecto espiritual. Hay que presentar el evangelio, es a través del evangelio, ¿no? Lamentablemente, ¿qué pasó? Adán no protegió el huerto como Dios lo ordenó, dejando que la serpiente, el enemigo, introdujera una nueva interpretación de la realidad, contraria a la palabra de Dios. Y lo que es peor aún, hermanos, ellos decidieron creer la mentira de la serpiente, que se rebelasen ellos contra la autoridad de Dios para que fueran como él, conociendo el bien y el mal. Termino con esta frase, que fue como mandé también la presentación. El primer Adán fracasó. El primer Adán falló.
pero el poseedad restauró. Vamos a tener una palabra de oración, mis amados hermanos. Padre Celestial, Señor amado, damos gracias, Señor, por tu misericordia mostrada para con tu pueblo, la iglesia, Señor, aquí reunida presencialmente como un cuerpo, pero también a través de Zoom, Señor. Los hermanos están allí escuchando. Qué bueno que estuviésemos todos aquí unánimes juntos, compartiendo, Señor, estos momentos de oración que vamos más delante de ti a presentar. Te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, que perfecciones a tu iglesia aquí local en Santa María, Señor. Que sigas, te lo rogamos, preparándonos, Señor, para la gran cosecha que vendrá antes de tu venida, Señor, en verdad, porque será presentado este evangelio a todo el mundo y entonces, Señor, vendrá el fin. Pero sabemos que tú tienes para tu iglesia la oportunidad, Señor, para tu pueblo aquí reunido, el privilegio de cosechar y sembrar, cosechar donde otros sembraron, no sembrar para que otros cosechen. Te damos las gracias, Señor, por tu pueblo aquí que se ha reunido fielmente. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús, te pedimos tu bendición una vez más. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a pasar, o vamos ahora a anotar las peticiones para la oración. Muy bien, ¿listo?